¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. El tema Monreal, Adán Augusto, continúa dando de qué hablar. Lo platicábamos en la mañana. Difícilmente se va a zanjar con una fotografía y con una reunión en Palacio Nacional o con su minimización en los medios de comunicación. Es un problema, una grieta que existe y que seguramente conforme vaya transcurriendo se irá haciendo más grande y más profunda por la personalidad de los propios involucrados y por las agendas de los propios involucrados. Platicábamos en la mañana la estructura que queda después del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, en donde por un lado se encuentra el obradorismo ideológico con la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. Por el otro están los protagonistas de esta historia, que son ese obradorismo pragmático, ya que ambos, tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal, llegaron a Morena del PRI y del PRD respectivamente, no por una cuestión ideológica, sino en realidad por una cuestión personal, por una cuestión de interés y de ambición personal, de la mano sí de un hombre que los conoce perfectamente y que sabía cómo utilizar a dos personajes que cumplen ese perfil, ese papel de operadores en la política mexicana. Lamentablemente, no me voy a cansar de repetir esto, la política no es esa utopía que nos gustaría a muchos de nosotros, en donde todo se hace válido a través del honor, a través del principio, a través de la verdad, sino todo lo contrario. Es una práctica que históricamente, no solamente de México y no a partir del 2018, está empañada de diferentes actores, de diferentes prácticas que, como bien lo ha definido en muchas ocasiones Nicolás Maquiavelo, Rousseau y otros autores, pues llegan a evidenciar lo peor del ser humano. Y de repente requieres a personajes que se enloden, que se ensucien las manos, que lleven a cabo estrategias, que lleven a cabo negociaciones, que otra persona con otro tipo de ideas, con otro tipo de conceptos, con otro tipo incluso de imagen, pues no podría desarrollar y que además de todo estos personajes llevan a cabo una carga política, un costo político, no una carga política, un costo político. Pero la gran pregunta que hicimos en la mañana fue ¿hasta cuándo? ¿Y qué tanto margen de maniobra pueden tener antes de que comiencen a afectar la esencia del movimiento, antes de que comiencen a mostrar los dientes, porque lealtad a la figura del obradorismo ideológico no la tienen? Eso está más que confirmado y el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Pero también está el obradorismo de sangre, de herencia de sangre, como se les conoce a Andrés Manuel Beltrán, a Andrés López Beltrán y a Luisa Alcalde. La segunda, presidenta de Morena, el primero, secretario de Operaciones. Dos personajes de los cuales se espera mucho. Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque son dos figuras que surgen netamente del obradorismo, que son criadas, que son forjadas, que son formadas en el marco ya no del priismo como tal, incluso ya ni siquiera de esa izquierda que emana del obradorismo ideológico, sino del obradorismo de cepa, del liderazgo directo de Andrés Manuel López Obrador y de los conceptos y formas de operar del político tabasqueño. Por lo tanto, uno pensaría que tendrían que ser los más cercanos al mismo. Y de ahí viene precisamente la demanda de muchas de las voces en el sentido que desde el partido se ponga cierto orden ante la situación que se está viviendo con personajes como Laida Sansores, con lo que pasó, por supuesto, que el caso del Munal, con lo que pasó también ahora con Adán Augusto y con Ricardo Monreal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ella no se quiere involucrar mucho en cuestiones del partido, porque entonces se convertiría en un partido de Estado, algo que tarde que temprano sería nocivo para todos, para toda la clase política. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿O qué debemos de esperar?
Sin duda alguna, un liderazgo mucho más fuerte, mucho más contundente, mucho más crítico por parte de estos dos jóvenes políticos, quienes han comenzado ya a construir una carrera que sin duda alguna alguno de los dos buscará tarde que temprano coronar con un cargo público de envergadura, sea la presidencia de la República, la jefatura de gobierno o algún otro tipo de gobernanza. Por lo tanto, es fundamental que desde el partido comiencen a marcar también los lineamientos claros, que desde el partido se le diga claramente a Laida Sansores, estás haciendo mal. Uno entiende que es una decisión de gobierno, que es una decisión totalmente de la gobernadora y como tal ella tiene que asumir el costo político. Pero lo cierto es que la gobernadora representa la cuarta transformación. No es como el caso de San Luis Potosí e incluso de Chiapas, donde el gobernador, a pesar de llegar con el apoyo de Morena, son gobernadores emanados del Partido Verde Ecologista de México. Y aún ahí Morena podría empezar a lanzar las alertas porque contaron con su respaldo. Máxime, si se trata de una militante del partido Guinda, que además de todo se ha ufanado en distintas oportunidades de decirse obradorista. Y de ahí pasamos al tema Monreal, Adán Augusto. ¿Qué fue lo que dijo Luisa Alcalde al respecto? ¿Qué fue lo que dijo la dirigente nacional de Morena? Luisa Alcalde señaló lo siguiente. Confirmó que acudió la noche de este lunes al encuentro entre el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal, líderes parlamentarios del partido oficialista, y en ese sentido sostuvo que si existen irregularidades en el Senado, tiene que continuarse con las denuncias correspondientes. Textualmente, ¿qué dijo? Si se detectan irregularidades, no solamente en el Congreso, sino en cualquier espacio público, tratándose de recursos públicos, se tiene que proceder a presentar las denuncias. No convencimos nosotros a nadie de desistirse. Si hay irregularidades detectadas, tiene que presentarse las denuncias. Ellos o cualquier funcionario público. No hacerlo es un delito. Si tú detectas una irregularidad y no presentas la denuncia, te vuelves cómplice de ese posible desvío de recursos. Nosotros jamás vamos a actuar de esa manera. Fue lo que sentenció Luisa Alcalde. Aquí la pregunta es, ¿quién dará el primer paso? Sin duda tendría que ser Adán Augusto, que es la persona que ha detectado ya esas irregularidades, que es la persona que desde la tribuna las denunció y que es la persona que tendría que consolidar esa investigación. Hacerlo rompería la unidad de Morena, sin duda porque estarías yendo en contra de tu correligionario, en este caso concreto de Ricardo Monreal. Pero romper esa unidad te traería resultados positivos, me queda claro que sí, por lo menos en el aspecto de congruencia, en el aspecto de firmeza, en el mensaje de que no somos iguales y en el punto clave de que tu reacción, tu denuncia no se debió a un arrebato personal, sino realmente en darte cuenta que en el Senado ha habido graves problemas en el manejo financiero y que no tienes por qué rascarle la espalda absolutamente a nadie, aunque sea de tu propio partido, partido político. Ahora, la gran pregunta, porque esto que dice Luis Alcalde es fuerte. Si ya detectaste algo y no lo haces, te vuelves cómplice. Pero aquí, ¿qué pasa cuando hay una denuncia y lo conoce la secretaria de Gobernación, lo conoce la presidenta de la República, lo conoce la presidenta del partido, por lo menos los señalamientos? Me imagino que en esa reunión Adán Augusto tuvo que argumentar su postura. Tuvo que decir, aquí están los documentos, aquí está el por qué estamos hablando de esta manera. No creo que Adán Augusto se haya quedado callado, conociendo la personalidad del político tabasqueño y a todo haya dicho que sí, y simplemente o haya reconocido que inventó algo porque no hay ningún invento, porque hay señalamientos de corrupción en la administración de Ricardo Monreal, que fueron tapados, como lo dijimos en la mañana, por una auditoría superior de la Federación bastante laxa, de compadres, en pocas palabras. Entonces me parece que alcalde, que se reunió esta mañana con la prensa en la oficina administrativa de Morena aquí en la Ciudad de México, es muy clara en ese sentido. Y ella misma, como lideresa del partido, tendría que impulsar precisamente que se llegue al fondo de este escenario. En este encuentro con la prensa indicó que en la reunión que tuvieron en Palacio Nacional con Rosicela Rodríguez, con Claudia Sheinbaum, les pidió tener la cabeza fría, sobre todo tratándose
¿no? De políticos con larga experiencia. Fue lo que dijo Luis Alcalde, que la presidenta, ¿no? La presidenta fue la que les pidió tener la cabeza fría. Textualmente dijo Alcalde, les decía a la presidenta que cabeza fría, no calentar los ánimos, no encenderse, precisamente porque se trata de políticos con mucha experiencia, que tienen muchos años en el movimiento y que hay que decirlo, vienen de un proceso ambos de un liderazgo que nos ayudó a cambiar cuantas leyes y reformas constitucionales en 3 meses. El último mes del presidente López Obrador, los 2 meses de la presidenta Sheinbaum, que han sido sumamente intensos en materia legislativa. Ha sido una hazaña lo que hemos logrado y en buena medida ha sido gracias al liderazgo de ambos. Antes comentó que la división no puede venir de manera interna de nuestras propias filas. Nosotros como dirigentes tenemos que tener la responsabilidad de asumir que tenemos que actuar en consecuencia cuidando la unidad. La gran pregunta es esa, ¿cómo cuidas la unidad? Si la cuidas, vamos a decirlo claramente, solapando un acto de corrupción o la cuidas persiguiendo esa corrupción. A mí me parece que lo más importante sería lo primero. La gran pregunta es, ¿hasta dónde deshacerte de Ricardo Monreal puede traerte consecuencias en la aprobación de las reformas estructurales? ¿Hasta dónde la presencia de Monreal te garantiza realmente la aprobación de esas reformas estructurales? Si no tienes a nadie que asuma ese liderazgo, porque me queda claro que Monreal haría mucho daño afuera de Morena, y no porque fuera a convertirse en un personaje electoral. No, Monreal no va a ganar ya absolutamente nada en materia electoral. Es un personaje demasiado denostado, desacreditado por sí mismo para ser competitivo hasta en una diputación local y en Zacatecas, así se lo dijo. Pero es un tipo que tiene operación territorial y sobre todo tiene relaciones y vínculos en Estados Unidos y con los empresarios de nuestro país. Ahora, vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Esto justifica su presencia? ¿Justifica su permanencia? A mí me parece que tarde que temprano será contraproducente para el propio movimiento. Tarde que temprano el movimiento tendrá que definir desde la presidencia de la República y desde el partido si este obradorismo pragmático continúa siendo necesario y sobre todo continúa yendo acorde con los cambios de fondo que requiere esta nación. Porque tarde que temprano este obradorismo pragmático va a buscar su propio espacio, va a buscar su propia agenda, va a buscar construir sus propios intereses, va a buscar replicar lo que saben hacer mejor. Ambos personajes forjados, a diferencia de Luis Alcalde o de Andrés López Beltrán, a diferencia de Claudia Sheinbaum o Rosicela Rodríguez, Adán y Ricardo Monreal son forjados en el priismo y en la forma de operar del priismo, sin tener los blasones que alcanzó otro expriista como es Andrés Manuel López Obrador, que definitivamente se cuece aparte. Entonces son de esos dilemas que la presidencia de este partido político de Morena tendrá que ir asumiendo cada día mayor fuerza, mayor personalidad, mayor peso específico, para sin importar quiénes sean los integrantes de su partido, que cruzan la línea o que generan algún problema o que caen en actos de corrupción, les exijas que se comporten, les exijas que entren al aro o de plano les dé las gracias, porque el movimiento de transformación nacional también requiere un liderazgo fuerte desde su propio partido y no solamente un liderazgo que emane de la presidencia. Por supuesto que las palabras que dice la doctora Sheinbaum tienen un impacto y tienen un impacto directo en el comportamiento de todos los integrantes de Morena y de todos las estructuras de Morena, e incluso del propio Partido Verde y del propio Partido del Trabajo. Basta ver cuando Sheinbaum salió y dijo que estaba mal el helicóptero. Monreal, con todo el cinismo que quieran, y Pedro Aces se tuvieron que meter la cola entre las patas y aceptar que lo habían hecho mal y comprometerse a no hacerlo en la medida de lo posible. Salió la doctora Claudia Sheinbaum a señalar, por ejemplo, que estaba mal lo del MUNAL y este señor Borrego tuvo que renunciar. Entonces me parece que la doctora Sheinbaum también tendrá que evaluar la fortaleza de sus palabras. Hoy por hoy es la lideresa del movimiento, hoy por hoy es el mejor cuadro que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, hoy por hoy es el personaje más confiable de este movimiento
y hoy por hoy es el personaje político con mayor poder en este país. Y por lo tanto también tendrá que ir jugando sus cartas relacionadas al mismo. Algunos quisieran que ya la doctora sacara la espada y cortara con machete. Hay algunos que dicen es necesario. Hay algunos que dicen se tiene que hacer para evitar que estas malas semillas lleguen a apoderarse del escenario total. Hay otros que dicen que los desactivas desde adentro. Hay otros que señalan que es cuestión de tiempo, que es cuestión de que la doctora se posicione mejor en la silla del águila y de tiempo al tiempo para tomar una determinación. Son formas de ver la política. Al final, lo que importa es que tu movimiento no se desvíe y que reacciones a tiempo para evitar que se contamine. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto. Y ya lo saben, compartan este video. Esto es importantísimo para nosotros. Ya somos 248,000, estamos cerca de los 250,000. Y muchas gracias, de verdad. Ya YouTube, digámoslo así, cerró el año laboral y ya nos mandó varios datos que estaremos compartiendo con ustedes, que de verdad es algo muy, muy, muy bello, esta comunidad que ustedes han formado con sus comentarios, con sus likes, con todo y cada uno que nos comparten. Déjenme leerles algunos de ellos antes de despedirnos. Espérenme tantito, aquí los tengo. Lo que pasa es que luego ya ve que me gana la edad y mire, por ejemplo, ahí le van. El año en YouTube termina con 153,000 nuevos suscriptores, es decir, en todo 2024 hasta ahorita han sido 153,000 suscriptores. Esperamos agregar otros 2,000 en lo que acabe el año. 67 millones de visualizaciones que ustedes han realizado al contenido que les preparamos. Más de 2,126 subidas, ¿no? Esto quiere decir contenido que se va incrementando y 9,1 millones de me gusta. Muchísimas gracias de verdad. Eso es muy, pero muy importante en todos los sentidos. Gracias a ustedes. Ya hemos sido acreedores al premio de Creador de Plata. Muchísimas gracias. Ustedes lo ganaron. Ese que está acá atrás es de ustedes completamente. Y bueno, les comento que el video que más visualizaciones por hora tuvo, no por número de vistas, sino por horas, fue uno que grabamos de Acompáñenme a ver estas tres tristes historias, en donde hablamos de apagar Tío Richie, para qué impugna Xóchitl, Alito y su misión de acabar con el PRI. Todo esto es gracias a ustedes. De nuestra parte, siempre tendrán honestidad intelectual y rigor periodístico, porque nuestro único compromiso es con ustedes. Gracias. Nos vemos al ratito con entrevistas sobre el Infonavit. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.